Sí, bueno. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos hoy a iniciar con una nueva temática que nos va a durar no solo un mes, sino un buen tiempo. Y pues hay una sugerencia. Se nos pide que hablemos sobre el Mesías, todo con relación al Mesías que se mencione. Y en este tiempo, hermanos, ya sea unos 2 meses tal vez, vamos a estar hablando muchísimas citas bíblicas que hablen del Mesías, un poco de escatología, las cosas que no han sucedido con relación al Mesías, las cosas que se revelaron en el Antiguo Testamento con relación al Mesías, los cumplimientos de la revelación de la palabra con relación al Mesías. Sí, vamos a hablar bastantito, hermanos. Hoy pues es mi introducción y quiero presentarles pues una situación para que ya tengamos base para estar analizando todo con relación al Mesías. Es profundo, hermanos. Hay más de 350 profecías dadas en el Antiguo Testamento y que han tenido cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es asombroso. Tanto Daniel como Isaías, que habla mucho de él, los salmos, o sea, en los cánticos, hermanos, ahí Dios reveló con relación a nuestro Mesías. Entonces, ténganme paciencia. Vamos a analizar hoy algunos versículos, ¿no? Pero ahorita vamos a tener la lectura de Malaquías 3, versículo 1 al versículo 3. Pero pues ahorita me van a ayudar, hermanos. Ustedes le dan lectura porque está en la versión. Muy bien, no, ni busquen su Biblia porque pedí que no sea en la versión Reina Valera. 3:1-3. A ver, lean, hermanos, por favor. Ahí está la pantalla. He aquí. Bueno, ¿cómo empieza ahí? Ya. Muy bien. Es ese versículo. Vamos a leer también otros versículos, pero conforme avancemos, hermanos, vamos a estar analizando otros versículos. En la Reina Valera, la tradicional, hermanos, dice que el profeta Malaquías, escuche, esta profecía, hermanos, es aproximadamente 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es mucho tiempo. Y qué decir de Isaías, que habla de más de 750 a 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, depende quién profeta lo dijo. Entonces, en este caso, Malaquías, 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, a él se le dice que antes de la venida de el Mesías iba a haber un mensajero, una persona que se adelante a anunciar la llegada del Mesías. De hecho, hermanos, les digo algo, en el Nuevo Testamento, cuando se dice nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que de todos los profetas, el mayor de ellos es Juan el Bautista.
¿Por qué lo digo así? Les explico por qué lo digo así. Porque todos los profetas, hermanos, miraron hacia el futuro cuando hablaron. Todos. Así es Isaías, así es Ezequiel, así es Daniel. Habla de él. Miraron al futuro. O sea, lo que ellos estaban diciendo era escatología en su época. Todavía no sucedía. Y lo dijeron. La llegada del Mesías. Entonces ellos miraban al futuro en su cumplimiento. No era el presente de ellos. Pero en el caso de Juan el Bautista, hermanos, Dios dice en el capítulo 3 que Él es el mensajero. Y Juan el Bautista no habla del futuro del Mesías, sino Él habló del presente del Mesías. Él tuvo el privilegio, hermanos, de anunciar la llegada del Mesías. Por eso es que se considera el mayor de los profetas, porque todos los profetas añoraban ver, conocer, cuando menos, hermanos, escuchar del Mesías. Pero Juan no. De hecho, eran primos, hermanos. Primos sanguíneos, o sea, eran parientes. Pero la dicha de Juan que anuncia al Mesías. A esto, hermanos, créanme que cuando una mujer israelita se casaba, ¿por qué no en nuestro contexto hoy en día de que una mujer se casa y quiere tener hijos? O esta famosa mentalidad, porque es una mentalidad que se incluyó en la mentalidad de las mujeres, de que solamente puedes tener a lo máximo 3. Y los hospitales casi exigen que no más de 3. Y hoy en día, no sé, pero muchas mujeres se casan y no quieren tener hijos. No es la tendencia a tener muchos hijos hoy en día, hermanos, pero ahí les va. En la mentalidad judía, la mujer que se casaba, ella sí quería tener hijos. Y no quería tener uno, quería tener muchos. En nuestro tiempo es una cuestión de costumbre que en Yucatán, por así decir, tengan muchos hijos. Pero en la mentalidad judía o israelita, no. La mentalidad de ellos es de que cuando la mujer se case quiere tener hijos, porque puede ser en la doctrina que estaba tan arraigada con ellos, pudiera ser que en una de esas mujeres que nazca un hijo varón puede ser el Mesías. Así con la esperanza de que una mujer se embarace, tenga el hijo y pudiera ser el Mesías. Por eso las mujeres, hermanos, pues yo quiero tener hijos, porque pues tal vez podría ser el Mesías, nazca de mí. Bueno, pero eso es una situación de usos y costumbres de la época, y por la doctrina que ellos tenían, hermanos, estaba muy arraigado de que se entró en la mente de ellos de que va a venir un Salvador, un Redentor, uno que les iba a redimir, uno que iba a guiarles, uno que iba a tener poder, uno que podía tener autoridad, o sea, era mucho de lo que se hablaba del Mesías. Y por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la verdad, hermanos, eso de que nazca un bebé con la esperanza de que la mujer diga, va a nacer el Mesías, yo voy a ser la mamá del Mesías. Esa era la creencia, hermanos. Y en el caso de Juan el Bautista, ya se le revela a Malaquías que él es el principal precursor, o sea, una persona que se adelanta antes de que llegue el Mesías. Y así fue. Así fue. Juan el Bautista fue precisamente la persona que Dios escogió, hermanos, para que anuncie la llegada del Mesías. Y esto que estoy mencionando, hermanos, en realidad, desde el principio, lo que voy a decir ya es de conocimiento general. Génesis en el capítulo 3, cuando se habla de ¿cómo se llama? De la simiente de dos
O sea, habla que la serpiente va a tener una simiente y la mujer va a tener también su simiente. A esto, hermanos, es de conocimiento público. Se le llama el protoevangelio. El primero evangelio, o sea, el primer evangelio, que quiere decir, teológicamente hablando ya, la serpiente representa a Satanás y la simiente de la mujer representa a nuestro Señor Jesucristo. Y desde el principio ya Dios había dicho que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, o a la simiente de la serpiente, y la serpiente iba a morderle en el calcañar, hablando de que le iba a hacer daño Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el protoevangelio. O sea, desde Génesis, hermanos, ya estaba revelado. Se empezaba a revelar, que no era de conocimiento público, pero ya luego, hermanos, se desarrolló la doctrina, se desarrolló mucho. A Cristo le llaman el profeta que ha de venir. A Cristo le llaman el vástago de Isaí, que va a reinar en la tierra. Vástago. O sea, la rama, la ramita, el retoño de David, eso quiere decir. O sea, el heredero al trono, eso quiere decir. Entonces, hay muchísimas. Lo vamos a analizar tema por tema, hermanos. Hay mucho material. Pero, pues ahora asiento base en cuanto a la revelación de que la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento, o en nuestra era. Entonces, en Juan 1:34, si me ayudan a leerlo, hermanos, porque les dije que vamos a usar una versión que se llama la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. De hecho, lo recomiendo, hermano, está muy, muy, muy buena. ¿Y allí qué dice? 1:34. A ver, todos. Escuchen, hermanos, escuchen esto, es tremendo. A la ligera, como que no. Pero está diciendo, ya Juan ya se lo había revelado por Dios. A Juan no se le dijo por ningún profeta. Él es profeta. A él se lo reveló Dios directamente. Le dijeron a Juan: cuando tú vayas a bautizar al Mesías, ¿sí?, va a venir el Espíritu Santo en forma de paloma, y a quien tú vieras descender la paloma, o sea, cuando la paloma llegue, desciende, quiere decir va a bajar y repose sobre la persona, ese es el Mesías. Y se le reveló a Juan. Pero aquí en este versículo 1:34 dice que ese Mesías, oiga, ¿qué dice Juan, hermanos? Es tremendo. Juan lo dice, pero realmente, hermanos, es una revelación que Dios de antemano dio. Miren que dice que el Mesías es el Hijo de Dios. Escuchen lo que voy a decir. Nunca un israelita iba a decir que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Nunca. A esto en la Biblia se llama un misterio, hermanos. Ahí le voy a decir, le voy a dar una idea de que es un misterio. El misterio revelado en la Biblia, un misterio revelado, más bien un misterio en el contexto de la Biblia, es muy diferente con lo que nosotros podamos pensar lo que es un misterio. Las Bermudas, es un misterio porque desaparecen cosas. Los cenotes, es un misterio porque pues es muy profundo y tal, bueno, cosas así. Pero revelado en la Biblia el misterio, hermanos, como lo que estamos mencionando, jamás en la mentalidad de la gente pensó que iba a venir el Mesías, pero el Mesías que iba a llegar es el Hijo de Dios. Jamás cruzó en la mente de ellos. Ahora, el punto, hermanos, es que el Mesías es el Hijo de Dios como misterio, en el sentido de que el misterio solo Dios sabe lo que va a pasar y no lo dice a nadie, y nadie lo puede entender a menos que Dios lo revele. Ese es un misterio.
En el contexto de la Biblia, eso es un misterio. O sea, te pueden suceder cosas, no lo entiendes. No lo entiendes. Escucho a la hermana Yoli. Dios mío, hermanos, muchos achaques. Hasta la pobrecita dice, ¿será que Dios me disciplinó? No, hermana, no. En el contexto de la Biblia, jamás Dios va a disciplinar a una persona que le sirve. ¿Sabe a quién disciplinan? Al terco, al que peca. A ese van a disciplinar. Por el amor de Dios, hermana, para nada. Eliminamos eso en el contexto bíblico. No es una disciplina. Pero a lo que voy, el misterio es de que, ¿por qué tantas cosas? Entonces el misterio es de que puedes explicar detalladamente el por qué nos suceden cosas, pero no lo entiendo. Entonces es un misterio. ¿Cómo lo voy a entender? Señor, esto que me está pasando, vamos, de alguna forma, revélame, dime qué es. Dios mío, cuando Dios entonces te dice o te revela, hermanos, de alguna forma qué es, entonces esto es un misterio revelado. Solo porque Dios te lo va a decir es que lo entiendes. Si no, no lo vas a entender nunca. Nunca se entiende un misterio, hermanos. Entonces no es un misterio en el sentido de que algo está oculto y así va a permanecer oculto. No en ese sentido, sino en el sentido del misterio. Nadie entiende lo que está pasando a menos que Dios lo revele. Y cuando Dios lo revele y lo conocemos, decimos, wow, como en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se imaginaron que el Mesías que iba a llegar es el Hijo de Dios. Ya estaba, hermanos, en la mente de Dios de por sí. El que iba a llegar es el Hijo de Dios. Tremendo. Ahora, si ustedes recuerdan, hermanos, esta cuestión también tiene su antítesis, o sea, su contraste. Lucas es el escritor que habla en los evangelios, hermanos, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, cada uno tiene una temática. O sea, Mateo, si cuando lea Mateo en los evangelios, va a hablar de Cristo como el Mesías, y se diría a judíos. Cuando escribe Marcos, va a hablar del siervo, el ser humano que sirve, porque sus lectores precisamente lo tiró, es su tirada de Marcos ahí. Y cuando escribe Lucas no habla sobre la humanidad del Hijo de Dios. Solo Lucas lo habla, no Mateo, Lucas lo habla. Y Juan habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿quieres saber, bajo este contexto, quieres saber la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? Lee Lucas. ¿Quieres saber el origen divino de nuestro Señor Jesucristo? Lee Juan. ¿Quieres saber sobre el Mesías? Lee Mateo. ¿Listo? Así está, hermanos. Por eso hay 4 evangelios, pero hay 4 destinatarios. Quiere decir que cuando escribe Mateo lo envía a ciertas personas con ese contexto judío. Cuando escribe Marcos, con un contexto más romano universal. Pero cuando escribe Lucas, no, Lucas escribe precisamente para dar a conocer la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Depende de qué buscas. Pero a lo que vamos, hermanos, jamás nadie se imaginó que el Mesías que llegue va a tener 2 naturalezas. ¿Sabe qué significa 2 naturalezas? Nosotros solo tenemos una naturaleza, la humana. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene 2. Es 100% humano y 100% divino. Y todo lo que, escuchen bien lo que voy a decir, y todo lo que Él hizo aquí en la tierra, hermanos, tal vez alguno me dirá, hermano, hay un milagro que hizo como Dios. No así está revelado. Ni un milagro, ni lo que Él predijo para el futuro, ni lo que Él dijo, ni lo que Él hizo, tiene connotación con lo divino. Él, recuerden que se despoja de lo divino y baja a la tierra como humano.
Y todo lo que hizo, lo hizo como humano. Y todo lo que tira la red, y ¿cómo supo que hay pescado? Allí los pescadores habían tirado red y no pescaron nada. ¿Cómo lo sabe? Precisamente, hermanos, su humanidad lo hace. Y muchísimas cosas su humanidad, y todo lo que hizo en la tierra, su humanidad lo hizo. Los milagros, lo que dijo, su mensaje, todo, absolutamente, porque lo divino lo despojó cuando él llegó aquí en la tierra. Se despojó de ello. Totalmente 100% humano. Es interesante. Pero un judío jamás iba. Yo lo digo, hermanos, porque pues ya está revelado el Nuevo Testamento. Pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Cómo iban a saber que el que viene es el Hijo de Dios convertido en hombre? ¿Cómo? Un poco complicado, pero esto es así. Muy bien. Y otro detalle que hay que analizar, hermanos, por ejemplo, está en Juan 19 al 22. Léanlo, por favor. Créanme que lo que estoy explicando, hermanos, con una connotación diferente, no es la tradicional. Y ahorita van a escuchar otro. Juan 19, sí, ya, 19. Todos lean, a ver, ¿qué dice? Muy bien, ¿quién es? Jesús Nazareno, o cómo lo dice ahí Jesús de Nazaret. Hasta dijo su gentilicio. O sea, Nazareno, ese sería su gentilicio. Es de Nazaret. ¿Qué de bueno hay de Nazaret? Nada. ¿Qué de bueno hay en Nazaret? Nada. Pues ese lugarcito que no hay nada bueno, ¿sí? Sale el Mesías. El rey de los judíos. ¿En cuántos idiomas estaba escrito? Según ¿hebreo? No arameo, griego. ¿Y otro? Latín. ¿Quién lo manda a escribir? Aquí lo que voy a decir, esto es tremendo. ¿Quién lo manda a escribir? Sí, o sea, uno de los mandatarios lo manda a escribir. Escuchen, hermanos, lo manda a escribir. Porque los judíos, ellos no querían. O sea, no es Jesús Nazareno, rey de los judíos. No. Mejor que diga, él dijo lo que él dice que es el rey de los judíos. O sea, que Cristo nada más se proclamó como el rey de los judíos. No un mandatario incrédulo que no tiene relación con el templo, que no tiene relación con las ofrendas, que no tiene relación con la Torá, que no tiene relación con Dios. Hermanos, como decimos nosotros, un incrédulo. Lo manda a escribir. Es la misma cuestión de que quién mató a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo mató? ¿Pilato? ¿Quién lo mató? ¿Los judíos? ¿Quién lo mató? ¿Los gentiles? ¿Quién lo mató? Y bíblicamente nadie lo mató. Él da su vida y la vuelve a tomar. Él dio su vida. Nadie lo mató, hermanos. Bíblicamente es lo mismo en esta cuestión. No el mandatario lo escribió, hermanos, porque Dios quería que su hijo, en ese mundo que había, helénicos, que son los griegos, romanos, que es el imperio que habla latín, y hebreos, que es la raza del pueblo de Dios, quería que todo el mundo de aquel entonces supieran que el que está muriendo se llama el rey de los judíos, hermano. Tremendo. No lo hizo Herodes, no lo hizo Pilato, no lo escribe. O sea, en ellos no estaba en su corazón, porque su corazón no llega a lo que está escrito acá. Es la revelación de Dios, hermanos, que pone en el corazón de las personas para revelar algo. Así que, sin querer, según ellos, escribieron que el que estaba muriendo, hermanos, se llama el rey de los judíos. Y acertaron. Claro que sí es el rey de los judíos, el Mesías enviado.
el que iba a llegar a la tierra, el que tanto por siglos lo habían esperado, llegó. Pero llegó no como ellos lo estaban esperando. Ahora, me va a llevar, hermanos, la mitad de mi mensaje a lo que van a escuchar ahorita en el análisis. Romanos 11:25. Ahí están. A ver, ¿se pueden leer? A ver. Hasta allí, hasta el 27. ¿Ya llegaron allí? Ya. En la Reina Valera, hermanos, dice que es un misterio este. El 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Cómo lo dice allá? Ari. Sí, ¿cómo lo dice allí? Muy bien, hasta allí. Quiero que entiendan que este misterio hermanos, eso del misterio es interesante, es interesante. O sea, le presté atención. Y aquí lo que voy a mencionar ahorita, o sea, lo he dicho en otros mensajes, no es nuevo. No es nuevo. Está revelado, hermanos, que Satanás orilló la muerte de su Señor Jesucristo. Fue tentando, fue llevando, tentó a Judas para que lo venda, tentó o sea, fue llevando a paso a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Lo indujo. Eso sí, que él lo mató, no, pero sí lo indujo. Y en el momento que Cristo muere, Satanás, hermanos, les aseguro, no está revelado, pero les aseguro con sus demonios y los ángeles caídos lo celebraron porque Cristo ya había muerto. Pero nunca se imaginó Satanás que Cristo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque es un misterio para él. Ahorita le explico. Para Satanás es un misterio que Cristo resucitara. No estaba en su cerebro de Satanás. No estaba. No estaba revelado, vedado, o sea, le tenían puesto una tela, por Dios. No, Satanás no podía ver su muerte, sí, pero no podía ver su resurrección. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente lo he dicho. Porque si Satanás supiera que la resurrección de Cristo era su derrota, de loco lo persigue para matar. Lo que debió hacer, si él conocía el panorama de Dios, era salvar la vida de Cristo, no matarlo. Esto es misterio, hermano, para Satanás, porque no está revelado a su conocimiento de que la resurrección de Cristo era su ruina. A la iglesia ya luego lo entendimos como misterio, hermanos, pero no estaba revelado. Porque si hubiera sido revelado a Satanás, lo que iba a hacer a toda costa era que Cristo no muriera. Pero no, hermanos, no. Y esto es lo que pasó. En el caso entonces del versículo 25, dice que es un misterio. ¿Qué es un misterio? El misterio que menciona Pablo aquí es este. Hermanos, ¿cómo es posible que Dios de verdad tenga tanta sabiduría? La promesa de salvación, ¿para qué es? Sí es cierto para todo el mundo, pero Dios escogió a un pueblo, a Israel, para bendecirlo a él con el Mesías. Y escuchen lo que voy a decir: el Mesías no fue enviado nunca para la iglesia, de hecho no existía. El Mesías fue enviado para Israel.
Y aquí comete muchos errores de interpretación. Se vuelve no exégetes, e exégetes es una persona que no interpreta bien el texto. El problema de muchos es pensar que Israel es la iglesia. Grave error. Tenemos que separar, hermanos, que hay un trato de Dios con Israel y hay un trato de Dios con la iglesia. Y de hecho he dicho categóricamente, quizás eso es lo que incomoda en mis posturas y en mis exposiciones cuando voy en otras iglesias, porque digo no lo que yo creo, digo y he dicho abiertamente que ni siquiera Mateo 24 es para la iglesia. Y muchos se asombran y dicen, hermano Santiago, pero ¿cómo va a ser que...? No, porque léelo detenidamente y dice que va a aparecer, dice allí, una situación a que le van a llamar el tiempo de desolación, la gran tribulación. O sea, esa revelación, hermanos, se da en Mateo y no es para la iglesia. Hay principios de dolores, pero no es para la iglesia. La iglesia no fue llamada para ver un principio de dolores. La iglesia no fue llamada para la gran tribulación. Y Mateo habla de principios de dolores y Mateo habla de la gran tribulación. No es para la iglesia. Y lo he sostenido porque esto, hacer una correcta exégesis, vas a tener la autoridad de decirlo, aunque no estén de acuerdo muchos. Pero no es para la iglesia. Porque no sabemos diferenciar entre Israel y la iglesia. De hecho, una enseñanza que di aquí de las vírgenes, lo dije rotundamente, en el consejo del reino nunca se está visualizando a la iglesia allí. ¿A quién se visualiza? A Israel. ¿Y quién representa? A las insensatas, a Israel. ¿Y quién representa? A las que sí tienen aceite, a Israel. Pero la bienaventurada, la que sí está velando. Pero se refiere a Israel, nunca a la iglesia. Porque Mateo lo presenta en el capítulo 25 de las vírgenes y nunca se está refiriendo al reino de Dios con la iglesia, sino al reino de Dios, pero Dios manifestándose a Israel. Y así, hermanos, hay muchísimo contexto, mucho contenido para aprender a diferenciar Israel y iglesia. Al no hacerlo, vamos a cometer muchísimos errores de interpretación. ¿A quién fue enviado el Mesías? Al pueblo de Dios, Israel. ¿Y cuál es el punto entonces aquí que hay que analizar en el 11:25 de Romanos? Que dice, no ignoren este misterio, que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué? Endurecimiento en parte. Este es el misterio, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No voy a usar otros versículos por tiempo, pero sí voy a decir exactamente lo que significa esto. Hermanos, Israel rechaza a su Mesías, no lo aceptó, lo rechazó. Los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, lo rechazaron. El pueblo lo rechazó a su Mesías. De hecho, Lucas lo dice, que Cristo cuando iba a entrar a Jerusalén en la Pascua, lloró, literalmente lloró. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿a cuántos profetas se te ha enviado, Jerusalén? ¿A cuántos profetas? Y yo había querido juntarte a ti como la gallina junta a sus pollitos. Así quería juntarte. Tú no quisiste. Israel rechaza a Cristo, a su Mesías verdadero. Lo rechazó, hermanos. Y a manera de juicio es lo que está explicando Pablo. Y a manera de juicio, Dios endurece en parte a Israel. En parte. Y la palabra endurecer
significa como cuando tú estás chapeando y se te hace callo aquí, y a la semana vuelves a chapear y se te hace callo otra vez, y al mes vuelves a chapear y se te vuelve a hacer callo, y cuando vengas tienes callos en la palma de las manos. Y la figura, hermanos, para entenderlo, es que endurecer significa eso, una cosa dura que cubre el corazón. Eso es endurecimiento. Lo que le pasó a Faraón es esto: se endureció a manera de juicio. Dios así lo hizo. Te endurezco el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios endurece el corazón de Israel? Y aquí voy a decir algo, y hay que tener mucho cuidado, aunque seamos la iglesia, que esto es para Israel, el endurecimiento. Pero hermanos, escuche, Israel era demasiado rebelde y terco, y no pudo ver a su Mesías, y Dios a manera de juicio lo endurece. Y en el momento de endurecer no existe algo que pueda revelar o iluminar la mente de Israel ahora, para que note que el que vino hace 2000 años es el Mesías. No se puede ahora, por más que quiera Israel. Ahora, si un israelita escucha el mensaje de salvación, la muerte de Cristo y su resurrección, y aceptarlo, tiene salvación, lo escucha y lo acepta a Cristo, hay salvación para israelita, porque Pablo así lo dijo: yo soy israelita, descendiente de la tribu de de Benjamín. Por lo tanto, ya acepté a Cristo, ahora soy parte, no de Israel, sino de la iglesia. Un israelita al día de hoy acepta a Cristo y es parte de la iglesia, pero no parte de Israel. Israel rechaza a su Mesías y Dios lo endurece, hermanos. Y aquí hay una lección tremenda, tremenda. ¿Quieres ser terco? ¿Quieres ser obstinado a Dios? Hermanos, tenga cuidado, porque tu corazón se puede endurecer. De verdad lo digo, de verdad. Esos hijos que no saben obedecer a su papá y a su mamá, cuidado, tengan cuidado. Aunque seas creyente, cuidadito, cuidadito. La obstinación, la rebeldía, no obedecer, hermanos, precisamente es eso que hace que poco a poco endurezcas el corazón sin que te des cuenta de las cosas. Cuando alguien no está acostumbrado a respetar la autoridad. En un juego de pelota, ¿quién es la autoridad? En un juego de fútbol, ¿quién es la autoridad en la cancha? ¿Quién es? Vamos, díganlo, ¿quién es? El referee. No es referee. Bueno, sí, ¿verdad? Árbitro. Referee es el que cuando se parte en la cara. Es un referee. Árbitro. En una escuela, ¿quién es la autoridad allí? Si es en un aula, el maestro. Si es la escuela, el director. Mucho cuidado, que cuando llegues y en la calle te pasaste un alto, ¿quién es la autoridad allí? El oficial, es tránsito la autoridad allí. Y eso, acostumbrarnos a respetar las autoridades, obedecer las autoridades, obedecer al que tienes por autoridad sobre ti, hermanos, son buenos principios de Dios revelado. Pero cuando te pones al tú por tú, cuando peleas con el oficial, cuando discutes con el árbitro, cuando no estás de acuerdo con, cuidadito, cuidadito. Pero no iba a desaprovechar la oportunidad, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿quién es la autoridad? Vamos, estamos en problemas. ¿Quién es la autoridad? ¡Wow! Escuchen, hermanos, reglamentariamente, constitucionalmente, el que tiene la última palabra es la asamblea plena, pero es constitucional, no es Biblia. La Biblia manda someternos unos a otros, someternos a las autoridades, más bien orar por las autoridades y someternos a ellos. Pero hermanos, hay un versículo que tiene mucha fuerza, que a los pastores se les debe ¿qué?
Obediencia, claro que sí. Soy una autoridad en la iglesia, hermanos. Que no tenga la máxima autoridad, pero soy una autoridad en donde, hay mucho cuidado con lo que yo digo. No lo pases por alto. No lo pases por alto. Bueno, pero ese no es el mensaje. El mensaje, hermanos, es que de verdad eso de ser obstinado como Israel, desobedece descaradamente. En la Biblia dice duro de cerviz, muy terco. Eso quiere decir una persona muy terca. Los israelitas, no sé si hasta ahora, pero eran muy tercos. El Señor dijo 40 años, he estado disgustado con Israel. 40 años con esa generación. 40 años Dios estuvo disgustado con una generación, hermanos. Óigame. ¿Es rebelde? Claro que es rebelde. Entonces en la Biblia se revela algo tremendísimo con relación a la rebeldía, la obstinación. Y se le dijo a Saúl en el contexto de Samuel, cuando Saúl hace una ofrenda y no es su trabajo, sino el sacerdote debería hacer la ofrenda, no Saúl. Y Saúl muchas cosas pasaba por alto, no respetaba a Samuel. Pasaba por alto al sacerdote, ofrecía ofrenda, no era su trabajo. Y Dios lo llamó terco, desobediente. Y en ese contexto Dios dice, Samuel ¿cómo se llama? El escritor, no Samuel, el escritor dice que la desobediencia y la terquedad, ser obstinado, es semejante a la idolatría. Solo ese versículo lo menciona así. Hermano, yo no soy idólatra. Hermano, yo no adoro a la Virgen de Guadalupe. Hermano, yo no adoro a ningún santo. Sí, pero eres terco. Sí eres idólatra. Sí eres idólatra. A la luz de la Biblia, el que no obedece es un idólatra. El que es obstinado y es terco es idólatra. Por el contexto de ese versículo, hermanos. Mucho cuidado entonces. Entonces, volvamos al punto. Ese es el misterio. ¿Y dónde está realmente el misterio? El misterio quiere decir que no sabe qué iba a pasar hasta que Dios lo reveló a Pablo. Y el misterio se dio a conocer. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si Israel, hermanos, no se hubiera endurecido, la salvación era para ellos, no para los gentiles. El Mesías era enviado para ellos, no para los gentiles. Pero Dios en su programa universal, en su programa de ver el futuro como si fuera el presente, lo previno y dijo, ya sé qué hacer. Este es el misterio. Se endurece Israel. No, yo lo voy a endurecer. Se endurece Israel y voy a aprovechar que me desechó como Mesías y la salvación se lo ofrezco al gentil. ¡Wow! Esa es sabiduría según la Biblia. Muy bien, gentil, ya eres salvo. Ahora, ¿y qué va a pasar con Israel? Se va a endurecer por un breve tiempo. Ya pasó 2000 años. Pero Dios dice, hermanos, que luego Dios va a volver a tratar con Israel. Y el endurecimiento de su corazón, y ahí lo dice en el contexto. Luego dice el 27, ese será mi pacto con ellos cuando yo perdone sus pecados. Y se les va a quitar el endurecimiento, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Los gentiles eran desobedientes. Se endurece Israel y salva a los gentiles. Endurece a Israel por un tiempo y luego Israel es salvo también. Hermanos, Pablo dice, profundidad de riquezas y de la sabiduría de Dios. Esto es la plena sabiduría de Dios, el misterio de Dios que puso a todos a desobedecer para que tengan misericordia de todos, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué tremendo! Ese es el misterio. No estaba revelado. No estaba revelado. Hermanos, es emocionante, de verdad, es muy emocionante lo que vamos a escuchar en estos
en estas semanas. La venida ¿cómo se llama? El Señor dijo, para Pablo más bien, para argumentar ya al final, él dice que, no sé en qué versículo está, dice que Dios en ese contexto, fíjense, es tremendo esto, hermanos, que en ese contexto del misterio y de lo que Dios hizo, sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, a eso se le llama el misterio, y a esto se le llama la profunda riqueza y la sabiduría de Dios, a eso se le llama. Pero entonces allí, hermanos, en esa situación, en ese versículo que estoy mencionando, él dice que irrevocables, dice irrevocable. La palabra irrevocable quiere decir Dios no se va a arrepentir, no va a cambiar lo que ya designó. Irrevocables son los dones, los carismas y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Si dijo que Israel es su pueblo, es su pueblo. No puede perderse, lo va a salvar. Si ha dado regalos no lo puede revocar. Si ha dado carismas, no lo puede quitar. Es para mientras estemos aquí en la tierra. Tremendo. Bajo este contexto, hermano, dice, es irrevocable lo que yo ya dije. Dije salvar a mi pueblo, lo voy a salvar. Hablo de Israel. No reconoció a su Mesías, buscaré la forma de salvar a Israel. Y hermanos, entonces sí, Cristo volverá. De hecho, Panchito, por eso te pedí el libro en el índice. ¡Wow! Escatología pura. Dios mío, los temas. Ahora sí que de verdad, un aplauso a Eka, de verdad. Ahora sí nos presentan las doctrinas de escatología. Doctrina, hermano, ahí hay. Lo van a ver en este semestre. Y está súper interesante. Allí va a venir la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, allí va a venir la gran tribulación, allí va a venir el tribunal de Cristo, allí va a venir el milenio, allí va a venir el estado eterno. Está completito. La escatología completa, no completa, ¿no? Pero abarca muchísimo, ¿no? Entonces, en escatología, hermanos, vamos a ver al Mesías que va a cumplir su palabra. En la gran tribulación, Cristo va a aparecer como el Mesías para Israel, y Dios va a cumplir su promesa de volver a darle, sí, a Israel el lugar que tuvo desde al principio. Hoy en día solo es nominal que diga es el pueblo de Dios. Sí, es nominal. No es el pueblo de Dios, es el quien le sirve. El nominal es el que sí eres mi pueblo, pero no me sirve. Israel no sirve a Dios ahora. No, hermanos, por más que hagan, no, están cegados, están endurecidos hasta cuando venga la gran tribulación. Entonces aparecerá el Mesías para ellos. Mientras tanto, queridos hermanos, entonces la reflexión que yo dejo aquí es de que Dios tiene de verdad controlado el futuro. Hermanos, está revelado desde el protoevangelio hasta Apocalipsis. Está revelado como si fuera el presente. Dios reveló a los profetas muchas cosas con relación al Mesías. Dios tiene muchas cosas en el futuro que se van a cumplir. No se han cumplido. Pero lo que sí puedo asegurar, queridos hermanos, que del programa de Dios, desde el protoevangelio hasta Apocalipsis, Dios le plació, cuando Cristo resucita y en el día de Pentecostés, hacer nacer a una entidad que se llama iglesia. Y que en esa iglesia estamos nosotros. Y que las promesas para la iglesia es diferente. No es mi tema, pero es muy diferente. Y la gran bendición que nosotros tenemos, y con esto termino, es que, queridos hermanos, en el capítulo 30 o 33 de Jeremías está dicho que Dios hará un pacto nuevo con Israel. Analícelo. Nunca la iglesia está allí. No fue dicha para la iglesia esa profecía, hermanos, fue dicha para Israel. La pregunta es, ¿lo está disfrutando Israel? No. ¿Quién disfruta el nuevo pacto? La iglesia, queridos hermanos.
Esta es una gran bendición. Esta es una de las bendiciones loables de que nosotros, hermanos, estamos en el nuevo pacto y recibimos todas las bendiciones del nuevo pacto, y la iglesia que somos nosotros, hermanos, estamos para recibir todas esas bendiciones sin ser necesariamente Israel. Amén. Dios les bendiga. Les estaremos trayendo más bendiciones cada domingo, queridos hermanos. Vamos a orar.